a los 24 logré comprar esa tercera propiedad, que es un hito porque para mí haber logrado eso, no me lo imaginaba ni en el colegio, ni cuando estaba en el SENA, ni en la universidad. Yo no imaginaba que en 4 años me iba a cambiar tan rápido la vida. Y yo compré mi primer apartamento en mis 20s. No tenía ni idea qué impuestos tocaba pagar. Encontrar arriendo en Bogotá era imposible. No sabía que independizarse era tan caro. Sobreviví a una burbuja inmobiliaria. Me estafaron en la compra de mi primera casa. Puedo aprender de redes sociales para vender el apartamento. Se arriendan o se venden espacios para contar todo tipo de experiencias detrás del mundo inmobiliario. Este es el podcast de 100 Cuadras, con expertos del sector, invitados especiales y personas del común contando sus vivencias, anécdotas y aprendizajes. Este es el lugar donde el mundo inmobiliario cobra vida. Hola a todos, nuevamente bienvenidos a un capítulo de Se Arrienda o Se Vende Podcast, un espacio creado desde 100 Cuadras para contar el mundo inmobiliario a través de historias. Hoy tenemos un invitado de lujo y antes de que él se presente, les quiero dar una breve introducción de quién nos acompaña el día de hoy. Les quiero contar que es joven, es muy joven, tiene 24 años, es creador de contenido, es emprendedor, conferencista y hoy en día es un referente en educación financiera y sobre todo, pues obviamente en inversión inmobiliaria. Además de eso, como les conté, tiene 24 años y a sus 24 años ya ha logrado comprar 3 propiedades acá en Colombia. Y quiero contarles que tiene un reconocimiento especial por el Ministerio de Vivienda como uno de los influenciadores premiados en su categoría, que ya vamos a hablar un poco de cuál es la categoría en la que él trabaja, y hoy tiene una comunidad de más o menos unas 300.000 personas. Así que le doy la bienvenida. Gracias, Santiago Garzón. Bienvenido al podcast. Gracias por abrir este espacio para contarnos su historia y para acompañarnos. No, muy contento de estar acá, de compartir con ustedes que se están conectando en este podcast y bueno, aquí a aportar valor y a compartir qué es lo que me gusta. Oiga, qué bueno, Santi. Yo por ahí lo estuve revisando. Tiene un montón de información, usted valiosa para nuestros clientes, para nuestros aliados, para nuestra audiencia. Y por eso hoy quiero aprovechar mucho el tiempo para empezar a meternos ya en el mood del mundo inmobiliario. Pero antes de eso, oiga, quiero que me cuente un poquito de los inicios. Cuénteme ya ahora sí quién es Santiago, cómo arranca usted. eh, Empecemos por ahí, ya ahorita hablamos de cuándo crea la comunidad, pero cuénteme un poquito de usted. Bueno, yo actualmente tengo 25, soy del año 99, ya estoy próximo a los 26. Sin embargo, a los 24 logré comprar esa tercera propiedad, que es un hito porque para mí haber logrado eso, no me lo imaginaba ni en el colegio, ni cuando estaba en el SENA, ni en la universidad. Yo no imaginaba que en 4 años me iba a cambiar tan rápido la vida. Entonces, es un poquito del proceso. Yo soy una persona, crecí en el centro de Bogotá, Ajá. una familia muy modesta, muy rica y abundante en amor y con unos aprendizajes bastante grandes a nivel financiero. Ok. Mi mamá era un referente de poco control financiero porque le gustaba como invitar, como yo pago, yo gasto, pero al final no sé en qué se me fue la plata. Y por otro lado tenía otro ejemplo que era mi papá, que por el contrario amarraba mucho el dinero. No viví nunca con los dos, Ya. sino que solo viví con mi mamá, pero visitaba constantemente a mi papá. Y ver ese ejemplo, uno que amarraba mucho el dinero, casa de mi papá, y otra que era mi mamá que le gustaba compartirlo mucho sin un orden. Quise como tener una línea mucho más neutral porque vi los dos mundos y de ahí empiezo a estudiar todo este tema de finanzas, cómo administrar finanzas personales por YouTube. Ahí en ese Ok. momento salgo del colegio, me empieza a interesar este tema de YouTube, empiezo a aprender y decido estudiar el SENA. No tenía muchos recursos en ese momento para entrar a la universidad, por lo tanto ahí deseo ingresar al SENA. En el SENA pues vi un proceso de transformación maravilloso porque ahí encontré la pasión, Ok. que es algo ¿Y que en el SENA entraste a qué exactamente? ¿Qué estabas haciendo en SENA? gestión administrativa. Ya, ok. Mi visión Perfecto. en ese momento era ser un administrador de empresas y ese era como el salto para la profesional de administración de empresas. Perfecto. Ok. Y en el SENA ocurre algo muy bonito que descubro todo ese potencial de servicio, de querer ayudar y transformar la vida de otras personas. El SENA había algo y era el servicio de liderazgo. Ajá. Entonces ahí
me daba pena, me daba miedo que personas que generalmente eran mayores que yo entré recién salido del colegio, 17 años, con personas que estaban estudiando de 20, 25, 30, incluso 40 años. Yo venía en una burbuja de un colegio, todos de la misma edad. Salgo aquí a esto con muchas edades, entonces fue muy loco, me daba pena arriesgarme, pero el sistema de liderazgo me dice, usted tiene todas las capacidades. Empiezo Ok. siendo el líder de mi equipo de estudio. Luego me vuelvo el representante de una subsede con más de 1.500 aprendices a cargo mío, que yo era el puente entre los directivos y los instructores y los estudiantes. Entonces, si se quería bajar la información, pasaba por mí, yo la transmitía. Pasaba salón por salón, en convocatorias grandes, luego ya hago yo las inducciones, capacitaciones de los nuevos estudiantes, y ahí empiezo a entender que eso me gusta, me apasiona. El Y servicio a las personas. a las personas, el ¿Y, ayudar. y ahí qué edad tenías, más o menos? O sea, Ahí estamos estaba hablando sobre los 17, ya 18 súper años. joven. Buenísimo. Ahí encuentro esa pasión y me patrocina Colsubsidio, que en el SENA, cuando tú estás estudiando, te patrocina una empresa. En ese momento, gracias a Dios, fue Colsubsidio y salgo a hacer las prácticas en Colsubsidio. Ok. Y ahí me sucede un choque muy fuerte porque yo entro a hacer lo que estudié, que Ya. en el SENA ser gestor administrativo es ser un secretario, un asistente administrativo, que eso fue para lo que me preparé, pero Claro. ese choque de yo ayudar a cientos de personas e inspirar y servir a hacer una labor administrativa donde básicamente me tocaba contestar PQRs a través de correo electrónico y llamar al personal interno a decirle, oiga, tal persona se está quejando, ¿qué pasó? Ese choque de involucrarme en un cubículo y demás por 6 meses, que fue las prácticas, me dio muy duro y me di cuenta que realmente me apasionaba era inspirar, Claro. ayudar, transmitir. Trabajar con la gente. Claro. Y de ahí Mm. veo que eso también se puede lograr a través de la parte comercial. Yo veía que los asesores comerciales de Colsubsidio pues iban a las empresas, ayudaban, mostraban todos los servicios que tenía la caja y ahí es donde gracias al proceso que hice durante esa pasantía, durante ese tiempo en Colsubsidio, pues me quedo Te quedas. trabajando en la empresa y me otorgan una de las responsabilidades más interesantes. Ahí ya tenía 19 años y me dan una de las grandes empresas de Colsubsidio que se llama Consorcio Express. Ok. 7.500 empleados. Consorcio Express son toda la tema de transporte público de Bogotá, horarios casi que 24 horas, jornada mañana, jornada tarde, madrugada. Una empresa demasiado grande y yo representaba a Colsubsidio frente a esa empresa. Entonces, ¿yo qué hacía? Mm. Tema de subsidios, tema de créditos, tema de recreación y turismo. Entonces, yo hacía toda esa parte y ahí es donde entra el tema inmobiliario. Ok. Subsidios, yo le ayudaba a las personas algo más integral. Conectemos la historia del principio. Con eso que yo empecé a estudiar por YouTube de manera gratuita para solucionar ese dolor que en ese momento sentía que no habían finanzas personales claras en mi casa, pues aquí lo alineo con, venga, si usted va a solicitar el subsidio y va a solicitar el crédito, ¿cómo están sus finanzas? ¿Cómo Ok. está su perfil para el banco? ¿Cómo está haciendo para que ese sueño que tiene de comprar vivienda se haga realidad? Entonces empiezo a dar como esa asesoría integral y empiezo a ayudar a muchas personas. De verdad, fueron cientos de personas que compraron su vivienda a través de los subsidios, a través del crédito, a través de mi asesoría. Y dije, oiga, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si le estoy ayudando a tanta gente, perfiles con un salario muy bajo, perfiles que de pronto en ese momento yo sentía afín, que era como condiciones similares a las mías, porque en ese momento ganaba 1.160.000. Yo dije, oiga, si este que gana lo mismo lo pudo hacer, ¿Por qué no lo hago yo? ¿por Claro. qué no lo hago yo? ¿Y cuál crees, Mauro, que es la primera excusa cuando ganas 1.160.000, que hace 4 años era un poquito más del mínimo? Ujú. ¿Cuál crees que fue mi primera excusa? Que no te iba a alcanzar la plata, me imagino. No me alcanza la plata, tan joven, Estoy muy joven para eso. ¿y quién me va a prestar? ¿Qué banco se va a fijar en mí? Claro. Entonces, esa excusa, yo dije, venga, ¿cómo las derrumbo? Ya sé que me prestan con el subsidio, ya sé que me otorgan un subsidio, ya sé dónde invertir porque yo era el que promovía los proyectos de la caja. Entonces ahí empiezo a decir, ¿qué me hace falta? Lo que a la mayoría de personas de pronto se pueden identificar con esto es la plata, la creencia de me hace falta el dinero de la cuota inicial. Sí, de acuerdo. En ese momento, pues
No tenía para pagar la universidad. Ah, bueno, ahí, gracias a Dios, trabajando en Colsubsidio, pues logro hacer la carrera también profesional y me gradúo como profesional. El punto es, ¿de dónde saco la plata? Ya, sobre todo cuota inicial porque te vas a apalancar, me imagino, con un crédito. Crédito y subsidio ya lo tenía clarísimo, Ok, que era algo que ya iba a hacer. Entonces, prácticamente ya tenía casi que un 70-80% del valor de una propiedad en ese momento listo, que era crédito y subsidio, pero el resto, ¿de dónde lo saco? claro. Ese fue mi gran problema y encontré una solución muy rápido y es, yo debo hacer un plan y si yo no tengo la plata, alguien más la tiene. Ok, Entonces empecé a tocar la puerta, primera puerta, mamá, présteme, tengo este proyecto, hijo, me encanta, de una, pero no tengo el dinero. Papá, présteme para este proyecto, hijo, chévere, lo apoyo, pero no tengo el dinero. Así toqué la puerta a varios familiares, la mayoría me decían que no tenía el dinero, hasta que me acordé que tenía un familiar en Estados Unidos, que fue mi madrina, o es mi madrina, y dije, bueno, voy a tocar la puerta de ella, puede que si le hago un plan, no voy a tocar como, madrina, présteme la cuota inicial, no, hay que venderle la idea. hay que vender la idea, pero con un plan, con una estrategia, Ya, porque alguien a los 19 años más o menos que se me ocurrió la idea, ya estaba por cumplir los 20, ¿quién le iba a creer? O sea, este pelado, si acaso se acaba de salir del colegio, acabó de terminar sus estudios, ¿de dónde me va a pagar eso? Hago un plan y le digo, venga, la llamo y necesito más o menos 27 millones de pesos en ese momento. Pues no los necesito todos. Tranquila. Yo necesito solo una parte porque el proyecto todavía no se ha construido. Entonces, mientras se construye, pues vamos dando cuotas mensuales. usualmente, claro. Como ella estaba en dólares, pues lo que salía de su bolsillo era una cuota muy bajita. Claro, Y al final, yo le dije, cuando ya se complete la cuota inicial, el apartamento se rente, yo me comprometo a ahorrar durante ese tiempo y devolverle te el devuelvo dinero. la plata. Así pasó, logré dar toda la cuota inicial con la ayuda de mi madrina, pagué el apartamento, hice el cierre financiero, con la constructora se hizo el plan de pagos, todo, y ahí me estrelló con una barrera mucho más grande. Ya levanté, hice el primer check, que era la cuota inicial, ya está. Viene otro punto, y es el crédito El hipotecario. financiamiento. Santi, póngale una pausa ahí que yo quiero como aclararle un poco a la audiencia porque hemos notado que no todos entienden muy bien este tema. Usted es un crack para explicarlo, pero quiero aclarar un par de puntos ahí importantes. Entonces, cuando tú nos cuentas a los 19 años, ¿sí? Que y primero pues felicitaciones, y hay personas que a los 19 años están en otro mood y usted dijo, no, yo a los 19 yo estoy pensando en comprar mi primera propiedad. Entonces, hay que aclarar una cosa importante y es que del 100% del inmueble hay un 70 u 80 que se va con crédito hipotecario. Hay una parte del subsidio, que eso me parece chévere que lo cuentes también. Entonces, de ese 100% no dice listo, una parte va con crédito, hay una parte con subsidio, ¿cierto? Que esa plata, pues al final uno la recibe y no la tiene que devolver, que eso también me parece importante que lo cuentes. Y la otra parte que da tu madrina es completar ese 100%, ¿cierto? Y ahí hay dos temas importantes que me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia. El primero, entender que como estabas comprando una vivienda nueva, según lo que entiendo, los 27 millones no son de una, sino tú tienes unos plazos para irlos pagando. Segundo, cuéntanos un poquito más del subsidio y ahí sí entramos al crédito para que quede como súper clara el storytelling completico de cómo es que se logra, porque yo espero que muchos de la audiencia que tienen, ojalá 19 o de pronto no muchos más de 24, estén pensando, oiga, yo no me he animado y mire que Santi a los 19 la primera, a los 24 ya tenía 4, yo me puedo animar. Entonces contemos ese pedacito que me parece importante. Es importante entender que para pagar una propiedad nueva, o sea, cuando voy a comprar mi vivienda nueva, primera propiedad, tengo dos opciones, nueva o usada. Ajá, Si yo quiero comprar usada es porque ya he ahorrado el 30% de la cuota inicial. perfecto. Que hablemos de cifras redondas, si un apartamento, una casa vale 200 millones, yo ya tengo en mi bolsillo o en mi cuenta de ahorros 60 millones. 60, perfecto. Si yo no tengo 60 millones, ¿qué puedo comprar? La siguiente opción, que es una vivienda nueva. La vivienda nueva tiene una ventaja y es que nosotros no necesitamos tener el bolsillo lleno de esos 60 millones. Puedo tener 1 millón, puedo tener 500.000 o incluso no puedo tener nada porque me apalanco con otro modelo que es el tiempo.
Ok. El tiempo de construcción del inmueble me va a ayudar a reunir ese dinero. Y no solo tengo que reunir esa plata, hay un incentivo por comprar vivienda nueva, Ajá. que esto lo explico rápidamente, solo es vivienda nueva porque pues la vivienda nueva tiene un incentivo socioeconómico muy grande al tener trabajo para los maestros de obra, para el personal de servicio, ingenieros, arquitectos, un montón de personas se ven beneficiadas gracias a las construcciones de edificios. Por eso es que el gobierno decide enfocar su atención hacia los subsidios de vivienda para construcciones, para proyectos sobre planos. Ajá. Entonces, para incentivar esa compra, de que en vez de en lugar de comprar nueva, en lugar de comprar usada, compres nueva, pues le dicen, venga, yo le doy un subsidio como un empujito, como un empujoncito, venga, utilice este escaloncito, que es el subsidio, para lograr su objetivo. Entonces, de esos 60 millones, dependiendo de mis ingresos, en ese momento yo era categoría A en la caja de compensación, o sea, ganaba menos de 2 salarios mínimos, Sí. me otorgaban el subsidio más grande, que en su momento estaba en alrededor de 30 millones aproximadamente, Sí. como 27 millones de pesos. Ahorita está en 42, que es muy bueno, Es muy bueno. es una ayuda Bueno. muy buena y no es un crédito, no hay que devolverlo ni nada. Eso me ayuda para esos 60 de la cuota inicial. Y de ahí el resto es en recursos propios, que lo divido en el número de meses que se demore en construir el inmueble. Entonces así fue como yo lo visualicé y dije, bueno, el restante, o sea, el siguiente 70%, ¿cómo se paga? ¿Cómo lo va a sacar? Con crédito hipotecario. Que ahí es donde me estrello con una de las paredes más grandes y era por la falta de experiencia. No sabía lo que venía pierna arriba después de eso. Cuente, ¿qué pasó? Pues yo llego, te cuento la historia. Entonces, en mi cabeza había, tengo el subsidio, ya sabía cómo solicitarlo. Pues el resto me lo prestan en crédito, yo solo tengo que conseguir la cuota inicial. Una vez conseguida, yo creí que ya estaba todo solucionado. Cuando yo hago estas tres cosas en mi cabeza, yo tomo la decisión, firmo papeles, compro el inmueble, separé con 1 millón de pesos, creo que menos, y de ahí empieza el plan de pagos. Ya la constructora empieza a decir, bueno, Santiago, listo, ya está pagando la cuota inicial, es momento de que muestre la carta del crédito hipotecario. Entonces, porque si yo no tengo crédito hipotecario, no me dan subsidio. Claro, de acuerdo. Entonces, es importante. Yo ya lo tenía en mente, pero que lo tenga en la mente no quiere decir que me den la carta. Que lo tenga aprobado, claro. Ahí pasa la barrera del crédito y es que como yo era tan joven, mi primer producto crediticio fue una moto que había comprado hacía 4 meses a crédito. Y yo creí que por haber comprado esa moto a crédito ya los bancos me abrían la puerta, porque eso fue fácil. Fui, pasé la cédula, a los 10 minutos me dijeron, sí, tiene un crédito aprobado para que se lleve la moto, todo bien. Y yo, pues no, pues esto es muy fácil, el tema de los bancos es muy fácil. Me di cuenta que la moto me perjudicó La capacidad la financiera. capacidad de endeudamiento. Hago la primera solicitud, marzo, nos fue más o menos en abril del 2020, pandemia, encerrados. No, fue en marzo porque a la semana de haber pasado la solicitud de los papeles, Cerraron. cerraron todo. Entonces el proceso, todo era nuevo, todo se cerró, no había tanta digitalización de la información. Pues primera solicitud, negada. Negada. Ok. Dejo pasar los 3 meses correspondientes, más o menos sobre junio, julio. Digo, bueno, voy a volver a intentarlo. Ya pasó pandemia, ya como que ya nos estamos organizando todo. Vuelvo a solicitarlo, negado. ¿Por qué? Por capacidad de endeudamiento. Ya, claro. Yo estaba organizado financieramente, todo este tema de finanzas personales me había servido. Ya tenía el dinero ahorrado de la moto, pago la moto, ya no tengo deudas. Liberas la deuda. Ya, Ajá. listo. Vuelvo a pasar mi tercera solicitud en agosto, negada. Negada. ¿Por qué? Por puntaje. Yo, pero ¿cómo así que por puntaje? Si ya pagué la moto, ya hice lo que debía hacer, lo que me dijeron ya lo hice, ¿qué más hago? Bueno, lo seguí intentando, yo dije, voy a pasar los 3 meses para que no sea tan grave, vuelvo a hacerlo, ya cambié de banco. Las 3 primeras fue con el mismo banco y el mismo banco me negó. Ya. Luego cambio de banco y ahí me doy cuenta que ya había aprendido cómo solicitar los subsidios, cómo los bancos manejan el tema de los subsidios y yo me di cuenta que el banco con el cual me estaba postulando para el crédito
no tenía idea cómo solicitar el subsidio del gobierno, porque en ese momento estaba aplicando para el subsidio de concurrencia. Sí. Entonces el banco no sabía diligenciar los documentos, no tenía tan claros los procesos internos para explicarle a sus asesores. Por lo tanto, yo dije, no, este banco me va a embolatar el proceso. Que hay cuarta solicitud rechazada o cancelada, esa sí fue por mí. Yo dije, no, aquí ya no lo hago. Y hasta diciembre, fíjate, de marzo hasta diciembre, voy con el banco de La Aviv. constructora detrás. me imagino, No, la diciéndote, constructora ya me iba a desistir. Claro. Santiago, usted no ha pasado el aprobado del crédito. Y yo solo tenía 27 millones y el apartamento valía 108. Entonces me dicen, no, es que usted solo ha pasado esto, pero le falta el resto. Falta el resto, Yo claro. creí que con el 27 ya había solucionado mi vida y no había solucionado ahora lo otro. Termino pasando la solicitud en Davivienda. Davivienda se demora casi un mes. La pasé el 1 de noviembre y más o menos el 2 de diciembre me dice, su solicitud de crédito ha sido aprobada. Ay, Dios, ahí descansé, Diosito, gracias. Aprobada con el subsidio de concurrencia, Claro. con carta de aprobación, ya tenía subsidio asegurado de caja de compensación, logré hacer el cierre financiero y casi fue un año de tortura, dolor de cabeza, a constructora respirándome en la nuca, diciéndome, le voy a desistir, usted no ha completado el cierre financiero, usted se comprometió a sacar subsidio y crédito y no lo tengo. Entonces, todo eso fue un proceso de muchos aprendizajes que al año siguiente, 7 de enero del año 2021, Ajá. subo mi primer video a redes sociales contando mi experiencia, mi historia, ¿Y por dónde empezaste? ¿En qué red publicaste o cómo arrancaste? por el proceso? Instagram. En Instagram. Entonces, yo me acuerdo muy Contando bien, esta historia que nos acabas de contar. exactamente lo mismo. 7 de enero del 2021 subo un live. Entonces, yo empiezo a promover por historias, por WhatsApp, familiares, amigos del colegio, amigos del SENA, amigos de la universidad. Conéctense a esto que les voy a explicar cómo yo lo logré. Exacto. Ahí la intención tuya era, les voy a contar cómo es que se logra. O sea, era un tema más, como lo contabas al comienzo, de servicio y de contarle a la gente cómo sí se puede hacer. Claro, porque una cosa era ayudarle a los trabajadores de consorcio y a muchas campañas y ferias que hacíamos con Colsubsidio, pero otra cosa fue vivirlo en carne propia. Claro. Todo lo que ellos sufrían, que yo lo veía fácil desde afuera, porque yo sabía cómo era el trámite del subsidio y es realmente sencillo, pero lo que hay detrás de organizar las finanzas, de organizarse y ponerse bonito para el banco, es algo que no lo había vivido y cuando lo vivo digo, esto lo tiene que saber más personas. Claro, para que todos puedan. Exacto. Entonces, 7 de enero del año 2021 subo mi primer video. Gracias a la convocatoria, al amor y a la pasión que le puse, se conectaron aproximadamente como 50 personas, 60 personas, que en ese momento yo tenía 1000 seguidores y era 1000 seguidores, era porque había agregado a mucha gente y dejar de seguir y como entre amigos y todo, había un revuelto ahí y había logrado 1000 seguidores, cosas de fotos personales y demás. Luego ya veo que ese live, se conectaron 50 personas parándome bolas a lo que yo estaba diciendo. Yo digo, aquí hay un mensaje muy poderoso. Claro. Y empiezo a grabar videos, subo contenido explicando el proceso, cómo se iba construyendo el edificio, cómo hice la negociación, cómo se hacían los tips de los bancos, qué había aprendido del proceso y qué seguí estudiando de ahí, porque me seguí capacitando y me seguí formando para que no me volviera a pasar el tema de los créditos. Y empieza a volverse una bolita de nieve muy bonita. Empieza a seguirme mucha gente, mis amigos y amistades, familiares empiezan a compartir esto se empieza a hacer muy viral y el 20 de junio, el 20 de julio, 21 de julio del año 2021, el Ministerio de Vivienda me otorga la medalla Patricio Sampergénico como reconocimiento al influenciador más importante en materia de vivienda de Colombia. Pero ahí ya, me imagino, tenías una comunidad ya más grande. Empecé el 7 de enero, 6 meses después, eso fue O sea, volando. el 7 de enero empezaste y habían 1000 Habían y 1000 50 que se conectaron. ajá, Y de ahí a cuánto, o sea, ¿cómo te ganas ese reconocimiento? ¿Qué es lo que ahí pasa ahí? empiezo a ser muy constante, empiezo a hacer muchos live, la gente se empieza a O sea, todos los interesar. días publicando, entregando información o Hago live todos los martes, ya, todos los todos los martes, martes hay live. y empiezo a cultivar esa relación con las personas. Ok. Recién salido de pandemia, la gente se conectaba mucho a las redes sociales, había mucho contenido educativo y de ahí me doy cuenta que este mensaje debe trascender
y ya empezaban a conectarse 80, 100, 250, 300 personas. Yo en ese momento alcancé una comunidad alrededor de 20.000, 25.000 personas en menos de 5 meses Ya. y más o menos en mayo, finales de mayo, principios de junio, yo hago una convocatoria para mis live matutinos y en ese momento había como una noticia de Mi Casa Ya, que tenía un beneficio adicional, que se había actualizado, algo había pasado y yo dije, bueno, comunidad, convoquemos al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Jonathan Malagón, el anterior, pues. Claro, el ministro de Vivienda del gobierno de Duque, del gobierno anterior. Y yo les digo, comenten, Ministerio de Vivienda, ayúdenme a que este video llegue a él. Ajá. Pasa así, un montón de personas, más de 1.000 comentarios etiquetando a Jonathan Malagón y al Ministerio de Vivienda, y al día siguiente no pasa nada. Una semana después, no pasa nada. Un mes después, no pasa nada. Y más o menos una semana antes, sobre el 10, sobre el 15 de julio, me acuerdo muy bien porque era la independencia de Colombia, me llegó un mensaje de la cuenta oficial del Ministerio de Vivienda. Ujú. Hemos visto su cuenta, hemos visto su contenido, el ministerio quiere darle un reconocimiento por su labor. Y un día después de el Día de Independencia, 21 de julio, es que soy llamado al Ministerio de Vivienda, y allá me dan la medalla de manera presencial, y bueno, ahí es como un hito a lo que se había venido realizando, porque no solo llevaba desde enero, llevaba casi 2 años atrás, 2 años y medio atrás, trabajando, sirviendo en Colsubsidio, ayudándole a más personas, y esto había sido como un reconocimiento a la buena trabajo, al buen trabajo que se había hecho. Y de ahí para allá viene una responsabilidad aún más grande, porque ya tenía los ojos del ministro en ese momento y del todo el ministerio sobre mi cuenta. Cada nada que subía una historia, entonces ahí estaban las cuentas verificadas del ministro, del Ministerio de Vivienda, y ahí pues empieza a volver una labor muy bonita donde empiezo a profesionalizar esto, me certifico como consultor inmobiliario, Ah, ok. doy ese paso de cerrar el ciclo en Colsubsidio muy agradecido después de 3 años de trabajo allí y empiezo a servir a través de redes sociales y hace ya casi 3 años, poquito más, casi 4 años, estoy 100% en redes Dedicado sociales, al emprendimiento. con una empresa constituida, sirviendo con amor y apasionado de todo esto, de inspirar y ayudar a los demás. Oiga, qué bonita historia, de verdad, felicitaciones. Pues afortunadamente hay cosas importantes en la historia y es, nosotros tuvimos a Jonathan por acá, hoy presidente de Asobancaria, antes ministro de Vivienda, y yo creo que hizo una gran labor en poderle dar a los colombianos oportunidades de comprar vivienda, sobre todo abriendo el tema de los subsidios, promocionando mucho Mi Casa Ya, que antes tenía otro esquema, entonces chévere, qué bueno que hayas podido participar y de verdad muchas gracias por ayudarle a la comunidad y ayudar a las personas a que cumplan este sueño. Me quedan muchas preguntas, voy a tratar de organizarlas porque nos queda mucho tiempo, pero entonces la primera, en ese momento, ¿cuánta era tu comunidad? ¿Cuántos seguidores tenías? Porque nos contaste, oiga, empecé con 1.000, muy rápidamente creciste, viene este reconocimiento del ministerio que seguramente también te amplía. ¿Cómo llegas a tener 300.000? ¿Qué pasa ahí? Bueno, llega la hermosa red social de TikTok. En Instagram, te contaba, tenía 26.000, había logrado una comunidad de 26.000, pero en TikTok estaba creciendo a pasos agigantados y más o menos cuando era la premiación, más o menos sobre mitad de año, 6 meses después, ya tenía como 70, 80.000 en TikTok. Ya, Entonces, entre las dos redes sociales sumaban alrededor de 100.000 seguidores y luego pues crece tanto la responsabilidad, la pasión y el amor por este trabajo que sigo constante y empiezo a crear y a cultivar y a llegar a más personas durante el tiempo que hasta hoy llevamos esos 300.000 en todas las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, también tenemos un podcast, bueno, son varios canales que nosotros estamos trabajando día a día para que este mensaje llegue a millones de personas. oiga, qué bonita labor. Y otra pregunta ahí ya, saliéndonos un poco de la creación, yéndonos al emprendimiento, me imagino que usted empezó grabándose solo, pues más o menos, y tratando de hacer contenido.
¿Cuál ha sido, digamos que, esa experiencia de arrancar y ya tener hoy una empresa que se dedica a generarle contenido a las personas, a generarles beneficios y además a que se vuelva de verdad un estilo de vida y una forma de vida para usted? Bueno, ha sido un proceso bonito, es un emprender en Colombia, es posible, no es sencillo, pero se vuelve un camino apasionante cuando lo haces de corazón. Hemos trazado a lo largo de este tiempo una visión y una meta muy clara y es ayudar a las personas y lo hemos alcanzado a través de varios canales. Uno, los medios digitales como las redes sociales. Dos, nosotros también hacemos como mostramos oportunidades de inversión a través de las diferentes constructoras, nos contratan y ahí nosotros mostramos esas oportunidades de inversión. Eh, En tercera medida, nosotros formamos a las personas también. Nosotros tenemos un método validado y comprobado donde las personas lo pueden lograr incluso en menos de 30 días. Tenemos varios casos que lo han logrado así. Buenísimo. Y de ahí escalamos a que esto no se puede quedar solo en nosotros, sino que debemos servir a muchas más personas y montamos la inmobiliaria. Tenemos una inmobiliaria también que se especializa en administración de inmuebles, porque si bien yo te enseño a comprar, pero tu talento puede ser médico, puede ser ingeniero de sistemas, puede ser otra cosa. Tu talento probablemente no sea administrar inmuebles, el mío sí. Entonces fusionamos talentos, tú dedícate a lo que quieres dedicarte y yo me dedico a administrar tu inmueble. Y esa labor la hemos venido desarrollando, ya pues hoy tenemos 5 propiedades en total, con esta nueva faceta que es muy reciente y vamos muy contentos, muy felices sirviendo en algo que nos apasiona desde hace mucho tiempo. Oiga, buenísimo. Me queda una pregunta que seguramente la audiencia tiene en su cabeza y es, hablamos del primero, ¿no? Que Ujú. la historia, digamos, de conseguir inmuebles y más de una propiedad, propiedades en menos de, pues antes de los 24 años, nos contaste la primera. Aprendiste un montón y gracias porque le enseñaste además a la comunidad. Pero cuéntanos un poquito cómo vienen los siguientes, qué pasa ahí de esos aprendizajes, cómo vas avanzando. Oiga, ya tengo uno que también no te pregunté si era para invertir o para vivir. También cuéntanos, ¿y qué pasa con los otros? O sea, ¿cómo avanzas en ese camino? Listo. Mi intención en ese momento, desde la primera propiedad, es voy a invertir en esto. En ese momento no tenía la información que hoy en día ya tengo de calcular rentabilidades, de mirar tasas de retorno, el cap rate del ROI y demás. En ese momento era, lo importante es que se pague solo. Con el arriendo, si usted me está escuchando, lo importante es que el arriendo pague la cuota. Ok, Eso, y pague la cuota y la administración, y si puede que le sobre dinero. Desde que entienda eso y desde que logre transmitirle eso, mucho mejor. Porque de ahí viene el segundo reto que tuve a nivel inmobiliario y es, el primer inmueble fue relativamente sencillo. ajá, Tuve subsidios, tuve el acompañamiento de la constructora, fue sencillo. ¿Cómo paso a comprar el segundo sin plata? No tengo la plata porque mientras ahorré para pagar la cuota inicial del anterior, claro. estoy ahorrando, estoy emprendiendo. Y ahí hay que aclarar algo, Santi, y es que pues el gobierno y en general hay unas facilidades para comprar la primera vivienda en subsidios, pero ya para la segunda no puedes volver a usar subsidios. Entonces, eso tiene también su truco ahí. Cuéntanos un poquito. Claro, porque ya entonces juega un papel la cabeza y es, ¿será usted sí capaz de volver a hacer esta hazaña? ¿Será capaz de que alguien le preste la cuota inicial? ¿Será capaz de que alguien le preste el crédito? ¿Será capaz de hacer tantas cosas que hay que hacer? Y en mi cabeza era, no, es muy difícil, ¿cómo lo voy a volver a lograr? Ya no tengo subsidios. Y tardé alrededor de 2 años y medio en tomar la decisión de volver a invertir. Y aquí algo que aprendí del proceso es que la primera propiedad es la más sencilla. No es fácil, pero sí es la más sencilla de conseguir. Pero la segunda, pucha, así es dura, así es dura. Y ya después de que supere la segunda, porque entonces va otra barrera y es, si ya tengo una hipoteca, no me van a prestar otra hipoteca, No otro gana crédito otra. hipotecario. Disminuye capacidad de endeudamiento, son muchos mitos que hay que cuando no se vive el proceso, entonces no se logra entender bien. Ya. Cuando logro romper esa barrera, 2 años y medio después, pues ahí me di cuenta que no necesitaba tener la cuota inicial,
ejercí la misma fórmula, un proyecto a largo tiempo, un proyecto no bis, logramos tener alrededor de tal vez un 20%, con un 10% de descuento. El proyecto estaba más o menos en 270 millones, nosotros lo logramos conseguir en 250, pedimos descuento en el proyecto, un proyecto de una constructora, con toda la formalización y la vaina, se puede pedir descuentos y no solo el descuento, sino que tuvimos más área de la que estaba por ese precio y adicional nos dieron una de las mejores ubicaciones. Ok. Se puede pedir cosas adicionales, siempre pida, 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 pida. Nosotros pedimos descuento, mejor ubicación, mejores condiciones, hicimos la negociación de la cuota inicial para que vaya quedando a plazos cómodos y así hice la segunda propiedad. Y la tercera fue más fácil porque 6 meses después hice la misma fórmula y logré negociar con una cuota aún más extraordinaria y fue una cuota de 550,000 pesos mensuales Ok. que logramos negociar con abonos extras, nos dieron acabados para un proyecto BIS, nos dieron acabados, nos dieron la mejor ubicación, nos dieron esa cuota supremamente baja y al final logramos pues tener todas estas comodidades preguntando, pidiendo y haciendo la fórmula. Ese tip me parece súper importante porque mira que también hemos encontrado en nuestra comunidad y en nuestra audiencia que normalmente no se arriesgan a pedir descuento o no se arriesgan a hacer negociaciones con las constructoras o en vivienda usada. Y también hay que entender que esto funciona como un mercado normal. Uno puede ir y si ustedes se ponen en la posición también de un vendedor, uno puede ir y decir, oiga, yo creo que vale o yo quiero venderlo en 300 millones, pero pues también seguramente el vendedor está abierto a, pero si salen 290 también lo vendo. Entonces, eso pasa, no pasa mucho porque la gente cree que el valor de la vivienda es el que es y que no se puede ofertar. Entonces, ese tip me parece súper importante para las personas. En la academia nosotros eso es lo que más le pedimos a las personas, que pregunten, pregunten mucho, porque a veces por asumir no tomamos las oportunidades que nos da la vida, el universo y Dios. Llegar así sea a la tienda, compro algo, cualquier tienda, no importa si es de un centro comercial o si es de la calle, compre algo y ¿qué más me da? O sea, esto tiene una ñapita, hay la ñapita. Pregunte, claro. Nosotros, cuando hacemos mercado, es que nos parece muy chistoso, cierro con este ejemplo, y es nosotros compramos la proteína, la carne en una, donde venden la carne, y nos llevamos pues la carnecita de 15 días. Eso suma una cuenta considerable y nosotros lo hicimos durante mucho tiempo y dijimos, venga, ¿y por qué no hay ñapa? Empezamos a Porque preguntar lo la ñapa, pedimos, claro. claro, y apenas preguntamos la ñapa, claro, sí, y nos dieron un paquetico de arepas, unas arepas como así, y el paquetico, y nosotros, ay, ¿por qué no lo habíamos hecho ¿Cuánto, antes? cuánto tiempo sin pedirla? Claro, y ahora como ya sabemos y nos consienten con la ñapa, los que son nuevos no dicen, o sea, la gente no dice como, ay, tenemos una ñapa para usted, no, Obvio. hay que pedirla. Y a pesar de que ya nos conocen y vamos cada 15 días a comprar lo mismo en carne, en pollo y en cerdo, ahí nos dicen, hay que pedir la ñapita y nos dan siempre las arepitas, solo si las pedimos. Eso pasa con la constructora, eso pasa con lo que sea. Pedir alguito más, venga, ¿y qué me puede dar? ¿Qué me puede dar adicional? ¿Cuál es la ñapa de esta compra que estoy haciendo? Claro, o sea, quítese la pena y pida la ñapita o pida el descuento, que lo peor que puede pasar es que le digan que no. Que él No no ya pasa lo nada. tiene asegurado. O Ya sea, no pasa nada. si no dice nada, ya él no está asegurado. Pero si dice algo, ¿quién quita que se lleve algún detallito especial? Muy bien, Santi. Oiga, Santi, nos queda poco tiempo. Em, ¿Qué viene en términos de inversión inmobiliaria? ¿Hay alguna zona, proyectos? Démosle un poquito de tips a la gente hoy, julio 2025. ¿En qué debería invertir uno en vivienda? Oiga, esto es importante y esto es como donde se está moviendo el mercado hoy en día. Bueno, El vamos a hacer- mercado está saturado de viviendas pequeñas, Ajá. viviendas de 20, 30, 40 metros cuadrados. En Bogotá, en ciudades principales, todo el mercado está muy saturado. Como son viviendas de fácil acceso por los subsidios y por muchas cosas, hay muchos que están dejando de lado las casas, las Ok, viviendas usadas, los apartamentos que están los más usados, grandecitos. las áreas grandes, Sí. porque si bien los proyectos nuevos tienen una facilidad de acceso, la vivienda usada requiere un poquito más de conocimiento y experiencia,
pero es un mercado que no tiene publicidad masiva, porque está que Amarillo, que Bolívar, que todas las 20, 50 constructoras más grandes, todas sacando anuncios, publicidades y demás, cuando hay 3 o 4 o 5 portales inmobiliarios. La Claro. competencia es súper diferente. Entonces, como tanta vivienda nueva tiene tanta publicidad, estamos dejando de ladito las viviendas usadas. Viviendas usadas, muy buenos precios, la gente está dejando con descuento, está dando facilidades de pagos de la cuota inicial, no me pague el 30% hoy, páguemelo a 6 meses, eso casi no se veía, o incluso hay gente que lo está dejando a un año, nosotros estamos negociando para que nos lo deje pagar la cuota inicial a 5 años. Viviendas usadas, se puede hacer, se puede negociar, solo es que le paremos un poquito más de bolas, principalmente a las casas. Las casas Ok. están cambiando, se están volviendo más escasas, escasas. Entonces, como son más poquitas, ahí es donde están, O sea, hay que aprovechar ahí está la minita de oro. Oiga, está bueno el tip para que usted, si está escuchando, se anime, busque oportunidades de inversión. Yo le quiero contar una que nosotros tenemos, por si usted se anima y se le interesa. Nosotros en 100 cuadras tenemos una zona que se llama Remates, en donde nosotros traemos inmuebles con muy buenos descuentos, como lo que la gente dice, oiga, yo busco inmuebles en remate, estos son inmuebles que están saneados, están libres. Y le quiero contar que aunque tienen un precio que ya tiene descuento, usted puede ofertar. Usted puede entrar ahí y si el inmueble hoy vale 200 millones de pesos, hemos hecho negocios en donde nos bajamos o logramos bajar el precio hasta un 20 o un 25%. Es un muy buen negocio porque las personas se ahorran una plata, se apalancan con un crédito del banco y de verdad, pueden estrenar vivienda, sea para vivir, para invertir, en términos de negociación o para rentas cortas, porque hoy hay muchos negocios que se derivan de este sector. No, y ahí complementando a ese tema de remates que se puede ofertar el precio, pídale algo a 100 cuadras. ¿Qué ñapita me da? Pida la Así ñapa, sea el pida la ñapa. pocillo, la gorra, algo. Pida ñapita que 100 Estoy cuadras de me acuerdo. pelea. Aquí tiene que venir y pedir ñapa. Oiga, nos vamos, nos vamos. Tengo unas rapiditas como para ir cerrando. Eh, a veces no son tan rapiditas, pero la idea es que usted pueda ir volando a respondernos. ¿Uno debería comprar vivienda para vivir o para invertir? 100% inversión. Para invertir. Listo, perfecto. Eh, ¿Cómo debería comprar uno? ¿Con un crédito hipotecario o ahorrando un ahorro programado para pagar toda la inmueble? Apalancamiento al 100%, crédito hipotecario. Si bien hay la opción de leasing, el crédito hipotecario es lo mejor porque se puede optimizar a futuro con un montón de cosas. Crédito hipotecario al 100. Perfecto. Ya nos habló del tipo de vivienda que uno debería ponerle cuidado hoy, pues que hablamos de las casitas que están escasas de los pequeños, pero uno debería invertir en ciudades de alto crecimiento, en municipios de alto crecimiento o en ciudades grandes. ¿Dónde metemos la plata ahí para invertir? Principalmente, a mí me gusta en ciudades consolidadas. Tengo más público para el flujo. No me gusta apostarle a la valorización, que si bien ciudades en vía de desarrollo tienden a valorizarse mucho más, a mí me gusta es el flujo, coger, rentar y tengo más clientes en ciudades principales que en ciudades de vía de crecimiento. Entonces, a mí me gusta ciudades capitales. Listo, esta es buena. Uno, vivienda nueva. ¿Debería comprar sobre planos o para entrega inmediata? Sobre planos, sí no tengo la cuota inicial. Y si ya la tengo, usada. Perfecto, me gusta. Últimas dos. Para invertir, uno debería invertir con la familia, con los amigos, solo. ¿Qué consejo nos da? Para invertir, solo. Listo. Prefiero solo. Sin dejar de lado que puedo apoyarme con más personas, pero es eso, apoyo. Que yo haga una negociación donde les retorne el dinero, donde reciba el apoyo, si me lo quieren dar, maravilloso, pero que desde un principio esté claro de que yo voy solo en el negocio. Porque si yo no tengo mi vida hecha, si voy a solicitar subsidios y demás, si me voy con mi mamá, con mi pareja en ese momento, pues se acaba o puedo perjudicar al otro en temas de subsidio. Claro. Bien sea presente Pues- o futuro, si esa persona no ha comprado, se va a ver perjudicada porque ya tiene un bien inmueble. Entonces, preferiblemente, si es de las primeras propiedades, hágalo solito y reciba mucho apoyo. Y busque apoyo también. No solo saque de su bolsillo, sino pida prestado y haga planes de pago que la vivienda le va a dar. Perfecto. Oiga, y última, para educar a la comunidad, ¿uno debería usar podcast o TikTok para ir educando en este negocio? Para educar, 100% podcast.
Estos son conversaciones naturales, contenido largo. El contenido largo es maravilloso porque fideliza y el contenido corto es para entretener y dar dosis de consejos, dosis, píldoras de conocimiento. Pero aquí se dan casi que clases completas de experiencias ajenas. Cuando yo aprendo de otra persona, creo que puedo aprender el doble. Perfecto. Oiga, Santi, nos vamos. Necesito que muchas personas de la audiencia seguro tienen dudas, quieren aprender más. ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde lo encontramos a usted? ¿Sus cuentas? El podcast, la academia. Cuéntenos pues cómo lo encontramos mientras yo por acá preparo un regalo que le traigo. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como @SantiagoGarzonF, Santiago Garzón F, importante la F al final. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Instagram y TikTok son nuestros canales principales. Nuestro contenido ya de profundidad y de más contenido de valor está en YouTube, también Santiago Garzón F, y ahí en YouTube tenemos el podcast que se llama Casos de Casas. Casos de casas. Casos de Casas es un podcast creado de propietarios para futuros propietarios. Perfecto. Entonces es cómo Mauricio compró su casa, qué retos tuvo. Si yo aquí te acabo de compartir un pedacito de mi historia, hay cientos de propietarios que lo han logrado casi que con las uñas. Ha sido muy difícil. Hay otros que han encontrado oportunidades maravillosas. Estudiantes como Carla, que Carla logró obtener un descuento de 70 millones. Carla tuvo una buena negociación. Luego otros estudiantes como Joner, que Joner con solo 700.000 pesos, sin dar más, logró apalancarse y comprar su propiedad. El resto es subsidios y créditos, pero de su bolsillo solo sacó 700.000. Y creo que muchos de nosotros podemos alcanzar a reunir 700.000 para comprar una propiedad. No es cuestión de dinero, no es cuestión de cosas, es cuestión de escuchar experiencias de otras personas y así lo logramos. Oiga, me encanta, Santi, por favor, sigan a este crack. Nosotros, al igual que usted, creo que nos une la pasión porque las personas encuentren ese hogar ideal, que ese es nuestro objetivo, mientras usted destapa este regalito que le Ay, trajo el no, equipo. muchas gracias. Ya que aprovecho, Qué hago- maravilla. hago publicidad también. Me han dicho que romper Hay que romper, hay que- trae buena energía. Para usted, si usted quiere comprar vivienda, recuerde que en 100 cuadras Oiga, acompañamos en está todo muy el proceso. bonito. ¿Cómo le fue? Luciano Jaramillo, Pintura y Dibujo. Qué hermoso libro. Me encantan los libros. Muchísimas, muchísimas gracias. Santi, El hombre, equipo, gracias, gracias. bienvenido. Oiga, muy chévere. Gracias por arrendar este espacio, ya nos vamos, así que a ustedes los invitamos a que se conecten con Santiago, sigan escuchando nuestros episodios, así como este que les contamos antes de los 24, cómo tener varias propiedades. Hay muchas más historias que ustedes pueden encontrar acá en este podcast. Encuentran más contenido de nosotros también en redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, también obviamente en 100 cuadras. Y bueno, pues ya con Santi nos despedimos en un capítulo más de Se Arrienda o Se Vende Podcast. Se Arrienda o Se Vende Podcast. Este es el podcast de 100 cuadras.